Hermanitos, buenas noches. Gusto de verlos. Génesis capítulo 8, por favor. Muchos saludos para ustedes y abrazos y todo esto de la Iglesia Bautista Miramonte en San Salvador, donde estuve el domingo pasado en la ocasión de su aniversario. Eso digo porque yo sé que todavía hay algunos de ustedes que son originalmente de esa amada iglesia, así que fue una bendición compartir con ellos y ver lo que el Señor sigue haciendo. Génesis capítulo 48. Obviamente estamos ya concluyendo nuestro estudio de Génesis. Solamente nos falta un poquito. Y estamos viendo siempre la etapa final de la vida de Jacob. Y Jacob ahora está en Egipto con su hijo José. Y esta noche vamos a ver la muerte de Jacob, o casi la muerte de Jacob. Va a morir en el próximo capítulo. Lo siento mucho, no quise matarlo antes de su tiempo, pero sí vamos a entrar en esta última etapa de su vida. Y lo que quisiera hacer esta noche es ver lo que podemos aprender de su legado, porque de veras este señor Jacob, una persona muy compleja en cierto sentido, después de haber vivido una vida carnal durante tantos años, pero al final de su vida llega a entender por fin lo que es la vida. José, como hemos dicho en varias ocasiones, en mucho sentido es un cuadro del Señor Jesús. Tiene mucho en común. Y Jacob, al contrario, su papá, es un ejemplo clásico de lo que llamamos hoy en día el hombre carnal, es decir, un hombre, aunque es creyente, es motivado no por el Espíritu Santo, sino por su propia carne. Por eso decimos de vez en cuando hombre carnal. Pero gracias a Dios, Jacob en los últimos años de su vida ha estado creciendo hasta llegar a ser hombre espiritual. Finalmente está poniendo su vida en orden al final de su vida, después de décadas de carnalidad y quebrantos de corazón. Y por eso creo que de él podemos aprender nosotros también a ponernos en orden ahora. Es decir, no tener que esperar hasta casi el final de la vida. O esta es la esperanza, quién sabe qué nos espera mañana. Pero todos nosotros que estamos aquí esta noche esperamos tener muchos años más de vida, y qué lindo sería aprovechar para hacer algo de veras que tenga valor eterno para el Señor Jesús. Entonces, 4 observaciones esta noche, 4 mandamientos para ponernos en orden espiritualmente como Jacob. Y como digo, estamos ahora entrando en la muerte de Jacob, y qué bueno es morir bien. ¿Verdad que sí? O sea, nadie aquí presente puede dar testimonio personal. ¿Quién puede decir que ha muerto bien? ¿Verdad? Levante su mano. No, es imposible. Pero podemos ver del ejemplo de Jacob lo que es morir bien, porque ahora es el momento de su encuentro con Dios. Versículo 1 del capítulo 48, sucedió después de esas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Como digo, José ahora está llegando a su encuentro con la muerte.
como lo tendremos todos nosotros, como dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jacob había huido de Dios por muchos años, como decía, pero jamás lograría escaparse de la muerte. Es una cita que todos la vamos a cumplir bien. O sea, Dios tiene un momento para cada uno de nosotros. No sabemos el día, ni la hora, ni cómo, pero es una cita que pues vamos a llegar justo a tiempo. Nadie puede estar ni un minuto tarde, porque es un encuentro divino que tenemos con la muerte. ¿En qué pensaría usted si supiera que pronto va a morir? Algunas personas llegan a este punto por alguna enfermedad, un cáncer, por ejemplo. Y el médico le dice, bueno, señor, señora, usted tiene 4 semanas, 4 meses, lo que fuera, y de repente uno empieza a tomar las cosas bien en serio. Y es precisamente lo que estamos viendo ahora en la vida de Jacob. Empieza a tomar las cosas en serio y él recuerda las cosas que debía haber recordado antes. Todos nosotros tenemos conocimiento suficiente. Todos nosotros tenemos momentos, encuentros con Dios, pero francamente muchas veces no los tomamos en cuenta, hasta muy tarde. Pero aquí en versículo 3, por ejemplo, él recuerda su encuentro con Dios ocurrido en Génesis 32. Dijo a José, el Dios omnipotente, me apareció en luz. Otro nombre para esta ciudad es Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Ahora, José, tomando las cosas en serio, recuerda este momento cuando Dios le quebrantó. Pero tomó muchos años para realmente transformarle. Es posible sufrir un quebrantamiento sincero, pero no cambiar como resultado. Yo lo he visto muchas veces. Una persona que sufre un quebrantamiento fuerte, sincero. Y esperamos que, bueno, por fin, pero después de 2 semanas, 2 meses, la persona está de nuevo en su carnalidad, en su superficialidad, en los mismos patrones de siempre. Qué desperdicio de un encuentro divino. No tiene que ser así. Pero ahora, como digo, Jacob está hablando en serio y de hecho aquí en versículo 3 llama a Dios Dios omnipotente, en hebreo El Shaddai. Muchos de ustedes han oído este nombre de Dios que traducido literalmente Dios omnipotente. La primera vez que Jacob usa este nombre es en Génesis capítulo 43 y el versículo 14, cuando deja ir con sus hermanos a su hijo Benjamín a Egipto, sin saber que aquel hombre poderoso en Egipto es su propio hijo José. En versículo 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, que en realidad es José, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Me imagino un momento muy difícil, muy doloroso para Jacob. En ese mismo aliento, él recuerda otro evento principal de su vida, cuando Dios se le apareció en Luz o Betel, como se conocía previamente. Aunque no lo dijo muchas veces a través de los años, él nunca olvidó la promesa que Dios le confirmó esa noche hace ya tantos años atrás. Y ahora finalmente se da cuenta que se debe pasarle esta bendición a los que le siguen.
Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí podemos decir que Dios nos ha bendecido. Realmente, si estamos aquí esta noche, en la gran mayoría de los casos, es porque Dios de alguna manera nos ha bendecido. Viendo a ustedes, en muchos casos, inmigrantes, personas que nacieron en otros países y de alguna forma u otra están aquí, ha sido por la gracia del Señor, ¿verdad que sí? Sea lo que fuera el motivo. El hecho de que estamos aquí, el hecho de que estamos en una iglesia que enseña la palabra del Señor, el hecho de que tenemos tantas bendiciones, pues es algo, sinceramente, algo que quisiéramos pasar a otras generaciones. Pero ¿qué tal en serio toma usted la responsabilidad de pasarle esta vida a otros, sobre todo a nuestros hijos y a las generaciones venideras? Hermanos, sinceramente, estamos en un tiempo de hacer muchos cambios, estamos hablando de este proyecto de construcción en lo que era antes el gimnasio. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para poder ministrar mejor y bendecir a las futuras generaciones, los hijos suyos, los nietos suyos, los nietos míos, etc. Esta es la razón. No estamos pensando tanto en nosotros, esto de los grupos pequeños, esto de los cambios y como digo, siempre hay cambios y siempre habrá. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Y esta iglesia tiene interés en ser siempre una iglesia y un museo, ni un museo de lo que era en el pasado. Y muchas iglesias, francamente, llegan a ser museos, conservando lo que era antes. Entonces, poco a poco la iglesia va con el color de pelo cambiando cada día más de negro a gris y hablando de los días pasados y cómo era antes y los jóvenes de hoy que no entienden, que no aprecian, que un montón de cosas, pero no están dispuestos a pasarles la bendición porque no quieren cambiar, buscan mejor su comodidad en vez de hacer sacrificios para pasar la bendición a otras generaciones. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y gracias al Señor, por fin, Jacob está llegando a entenderlo. Lástima que no lo entendió antes. Pero ahora él perfectamente sabe que está llegando al final de su vida. Pienso en Pablo cuando escribió esas palabras a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4, las últimas palabras que tenemos de Pablo. Qué interesante, habla de terminar bien su carrera y todas estas cosas que dice, cosas tan lindas, tan elocuentes ahí en 2 Timoteo capítulo 4, a final de su vida. Ahora, dos casos, porque en el caso de Pablo tenía ya muchos años de fielmente estar sirviéndole al Señor. En el caso de Jacob, él puede mirar atrás y ver décadas de carnalidad, sirviendo a sí mismo, corriendo de Dios. Y tan solo en los últimos años de su vida, por la pura gracia de Dios, Jacob ha llegado a comprender lo que tiene en Dios. El cumplir o no nuestra misión tiene más importancia que el tiempo que tenemos de ser salvos. Y por eso no estamos para juzgar a Jacob, gracias al Señor que por fin llega a reconocer la realidad. Hay personas que sirven fielmente por años y lo arruinan todo al final, o sea, al revés. Sinceramente, si tuviera que escoger entre las dos cosas, quiero terminar bien, que comenzar bien y terminar en un desastre, como algunos hacen. En Mateo capítulo 20, el Señor nos dio una parábola de los obreros, diciendo que algunos llegaron temprano, otros llegaron otras horas más hasta la hora 11 de la mañana, y cuando fue tiempo para pagarles, los que llegaron por último recibieron el mismo salario que aquellos que llegaron temprano. Estaban enojados, por supuesto, los que llegaron temprano,
pero el Señor tuvo que explicarles que no es el tiempo que han invertido, sino si han cumplido o no su misión. Y así es en la vida. Y esta es la lección que podemos aprender de Jacob. Y qué bueno, porque da esperanza posiblemente a alguna persona que está escuchando ahora, que mirando hacia atrás ve problemas, pecado, desastre, carnalidad, y puede pensar, no hay esperanza para mí. Si usted está aquí esta noche con vida, hay esperanza. Aunque si fuera las últimas horas de su vida, uno puede morir bien y morir con dignidad, morir confiando en el Señor y con la convicción de que el Señor no nos juzga por el tiempo que tenemos en el trabajo, sino porque si hemos terminado o no la misión. ¿Qué cosa? Gracias al Señor, Jacob ha llegado a esto. Jacob ha aprendido otra lección que nosotros también tenemos que aprender: cómo bendecir de la manera correcta, cómo bendecir bien a otros. Versículo 5 dice: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Parán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Jacob ciertamente tuvo tiempo y motivos para reflexionar sobre su propio pecado, pero aún así no ha olvidado los pecados de sus propios hijos. Y por eso en los versículos 5 al 7, realmente lo que Jacob está diciendo a José es simplemente que va a reemplazar a Rubén y a Simeón, los dos primeros en nacer, en el orden de la herencia con los hijos de José, Efraín y Manasés. Es decir, que los hijos de José van a tomar el primero y el segundo lugar en la herencia. Rubén, primogénito; Simeón, el segundo, no van a recibir esta bendición. Van a recibir una bendición, pero no del primogénito. Esta acción, cuando habla de lo que Jacob hace en 1 de Crónicas, capítulo 5, se llama una bendición doble. Es decir, que José, en vez de recibir una bendición juntamente con sus hermanos, recibe una doble bendición, porque sus dos hijos, cada hijo recibe una bendición. Muchas veces personas preguntan: ¿por qué Dios dejaría
que alguien se saliera con la suya con tal pecado por tanto tiempo, como en el caso de Rubén y Simeón. Han pasado muchos años desde sus pecados. Otra pregunta que es de igual importancia: ¿por qué Dios permitió que José sufriera por tanto tiempo en Egipto? ¿O por qué permitió que Job sufriera por tanto tiempo? Pero ¿qué sucede con José y con Job? Ambos reciben una doble bendición al final. Y estos dos, Rubén y Simeón, quienes habían pecado, en el un caso buscando venganza por lo que le había pasado a su hermana Dina, y por el otro lado, el otro que durmió con la concubina de su papá, pecados horribles, y supuestamente nada les pasó. Pero eso sería un error, porque el pecado siempre lleva su consecuencia. Igualmente como en el caso de que no importa el tiempo que uno sirve, sino cumplir la misión. Cuando uno peca y supuestamente no le pasa nada, error. Cada pecado lleva su consecuencia, ahora o después. Pero cada pecado lleva su consecuencia. ¿Por qué es que los justos sufren? Seguramente no podemos entenderlo todo, pero lo que podemos ver es que el justo que sufre justamente recibe una doble bendición. Ese es el patrón que podemos ver en la Biblia. ¿Por qué algunos han sufrido terriblemente? Posiblemente Dios quiere bendecirles doble. No somos Dios para explicar cada detalle, pero el patrón que tenemos aquí en la Biblia es algo bastante marcado. En Génesis 48, versículo 8, vio Israel los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Ahora, es interesante que ahora los hijos de José tendrían unos 25 a 26 años de edad para este momento. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Jacob mismo? Cuando robó su primogenitura a su hermano mayor, Esaú, aprovechando de la vejez de su papá. Qué interesante que ahora es Jacob, el viejo, que no puede ver. Y ahora él no puede evitar recordar cómo él engañó a su propio padre, Isaac, y ahora que él mismo se halla en la misma posición vulnerable. Así que justo antes de pasar la bendición, Jacob reflexiona sobre las consecuencias del pecado y cómo éste afecta nuestra bendición y nuestra herencia. José recibe una doble porción, Rubén y Simeón perdieron su posición, aunque todos llegaron a la tierra prometida. Pero ahora Jacob está atento al plan de Dios y quiere seguirlo al pie de la letra. Toda bendición genuina que pasemos a otros existe únicamente porque estamos alineados con el plan de Dios revelado conforme a su palabra, y así es el caso de Jacob ahora. Él ha estado con Dios y está perfectamente consciente del plan de Dios y su propia responsabilidad. Si desea ser una bendición para otros, es necesario que esté debidamente alineado con el plan de Dios como es revelado en su palabra. Oigan, bendecir a futuras generaciones quiere decir más que dejarles dinero y una buena casa. Cualquiera puede hacer esto.
Pero ¿de qué sirve dejar una buena casa y una cuenta bancaria a sus hijos si sus hijos no saben cómo vivir, cómo criar a sus nietos, cómo andar bien en su matrimonio, cómo andar bien en sus vocaciones, en su vida? ¿De qué sirve realmente dejarles una buena casa, una buena cuenta bancaria, pero no dejarles la bendición de Dios? Y esta bendición solamente se puede dejar cuando nosotros, los padres, los abuelos, estamos bien alineados con Dios y su palabra. Otra lección que podemos aprender de Jacob es cómo adorar bien. En versículo 15 dice: bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, no podemos seguir sin observar cómo el corazón del hombre se vuelca hacia la adoración bíblica cuando esté bien con Dios. Aquí hablando del Dios omnipotente, hablando del Shaddai. Qué tremendo. Por fin ha aprendido a adorar. Por fin ha aprendido quién es Dios realmente. ¿Saben qué? Yo creo que mucho se puede saber de una persona en el tiempo de adoración. Cantar bien y cantar con voz fuerte no quiere decir que la persona es espiritual. Pero cuando hay alguien que en el tiempo de la adoración está como si enojado, dice algo de lo que tiene adentro. No es cantar, es la actitud, es el corazón que quiera adorar a Dios. Eso de seguir a Cristo es más que un juego mental, es un cosmovisión, es una vida, es todo. Pero noten ahora cómo es que Jacob está adorándole al Señor por su provisión. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, dice en el versículo 15. Jacob finalmente reconoce de dónde viene toda su provisión. Recuerda las tretas y ardides que maquinó para burlar a Labán, su suegro, hace tantos años atrás, pensando que él estaba haciendo algo, que él estaba ganando algo. Y ahora por fin ha aprendido que aún en su carnalidad fue Dios haciendo provisión. Y como en el caso de Oseas, el profeta, Dios le dijo casarse con una prostituta. Él amaba y se le fue con otro hombre. Y Oseas la seguía, preguntaba dónde estaba, con quién estaba, y secretamente, sin saberlo ella, Oseas iba pagando sus cuentas, proveyendo sus necesidades, sin saberlo ella, aunque estaba en una plena rebelión. Y luego en el libro se nos dice que es un cuadro de cómo es Dios para con nosotros. Aun cuando estamos en rebelión y pensamos que esto es lo que yo he hecho, como un niño de 4 años, mira lo que yo he hecho. Claro. Así es que Dios en todo tiempo nos mantiene, aun cuando no andamos bien con Él. Y le adora también por su protección. Versículo 16: y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes.
Ahora, comparando el ángel de este versículo con el versículo 15, podemos confirmar que el ángel es Dios, es la apariencia de Dios. Otra comparación, aquí menciona a sus padres Abraham e Isaac, quienes anduvieron en la presencia del Señor. Pero cuando Jacob habla de su propia vida, dice: yo fui libertado de todo mal. Pues yo prefiero andar en la presencia del Señor que ser libertado de todo mal. Esta frase me hace pensar en los andares del creyente. Hay creyentes en el Antiguo Testamento como Abraham, y se dice que andaba en la presencia del Señor, como uno que anda lleno del Espíritu Santo, y también dice que anda en pos del Señor, la posición de un siervo. De Enoc se dijo que andaba con el Señor. Del creyente neotestamentario dice que nosotros tenemos la bendición de andar en el Señor y el Señor en nosotros. Es una bendición tremenda. Y ahora esta oración de Jacob pasa aún más allá, porque, como digo, Jacob ha aprendido el plan de Dios. En versículo 17 dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pensando que el pobre papá ya no puede ver, no entiende lo que está haciendo. Pero ¿saben qué? Guarden el espacio ahí o escuchen lo que les voy a leer del libro de Hebreos, que explica perfectamente bien lo que está pasando. Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. ¿Cómo bendijo Jacob a los hijos de José y a sus propios hijos? Por fe. Y por eso dice en versículo 19: mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, con énfasis. Es decir, yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Interesante, Jacob fue el menor y robó la bendición que Dios le iba a dar de todos modos, que Dios le iba a dar. Y ahora en su vejez por fin lo capta bien. Entonces pasa la bendición al menor de los dos, Efraín. Y este versículo se cumple de modo literal, porque Efraín se convierte en el nombre que describe a las 10 tribus del norte, puesto que esa tribu era numerosa. Se hablaba de Judá en el sur y Efraín en el norte, para hablar de las 12 tribus. Versículo 21: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, honestamente,
Este versículo 22 es difícil de interpretar, pero probablemente se refiere a una bendición que puede llevarse sobre los hombros como un botín, porque cuando dice una parte, no es una parte como cuando se habla de tierras. La palabra hebrea, Shechem, parte, significa también hombro. Ahora, ¿cómo y cuándo? Pues no importa, solamente que literalmente Jacob está pasando la mayor bendición al segundo y sabe perfectamente lo que está haciendo, porque lo hace por la fe, por la fe. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender de la manera correcta, esta misma perspectiva de fe. Volviendo a Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Acuérdense en Génesis capítulo 32 cuando Dios le quebrantó esa noche. Desde aquel encuentro Jacob ha estado lisiado y por el resto de su vida tuvo que apoyarse sobre su bordón, su vara. Pero por ahora, por fin, está aprendiendo lo que es vivir por fe. ¿Por qué permitió Dios que José sufriera por tan largo tiempo en Egipto? Para enseñarle a apoyarse en Dios. José aprendió bien. En el caso de su papá, Jacob tuvo que ser quebrantado en una forma literal. Dios le había visitado tantas veces en su vida, no quiso huir, no quiso hacerle caso, y por eso ahí en Génesis capítulo 32 tenemos esa noche cuando el Señor en forma física, en forma como hombre, luchaba con Jacob hasta el amanecer. Y cuando el Señor lo dejó, quedó lisiado Jacob durante el resto de su vida. Tuvo que apoyarse sobre su bordón, que hubiera sido recordatorio siempre de quién es Dios. Qué dura cabeza tienen algunos, que durante tantos años, apoyándose sobre su bordón, todavía no captaba lo que es apoyarse del Señor. Su hijo aprendió, sufrió y aprendió, pero fue hasta el final de su vida. Ahora está para morir, apoyándose siempre sobre el bordón. ¿En qué se apoya usted? ¿En su carne? ¿En su inteligencia? ¿En su dinero? Nunca seremos usados por Dios si no nos apoyamos en Él. ¿Qué tiene que hacer Dios para llevarnos a una posición de quebrantamiento? ¿Qué más fácil sería que aprender por fe, que aprender por el sufrir? Así no existe garantía alguna que cambiará o que aprenderá de un encuentro con Dios. Muchas veces cosas suceden y uno no aprende. Y no es que Dios tenga que inventar cosas malas. No es que Dios diga una vez en el cielo, yo voy a dejar algo malo que pasar a Alberto para que aprenda por fin. No, la vida tiene tantas cosas malas así como es. Pero Dios está amorosamente esperando que fuera posible aprender de la vida, apoyarnos de Él. Y como en el caso de Jacob, de vez en cuando Él tiene que intervenir de una forma directa para convencernos, tocarnos hasta físicamente
Y aún así, algunos no aprenden, como Jacob. Pero gracias a Dios, por fin, en los últimos años de su vida, aprendió. Así que está listo para morir de una manera correcta y con dignidad. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vamos a morir? Todos vamos a morir, a propósito. Todos vamos a morir. La pregunta es ¿cómo? ¿Estamos listos para bendecir a otras generaciones? ¿O pensamos solamente en ser bendecidos? Como se ha dicho tantas veces, somos bendecidos para bendecir. Pero para muchos como Jacob, somos bendecidos para ser bendecidos. Pero la posición de madurez es entender que ser bendecido implica la responsabilidad de bendecir a otros. ¿Y qué tal? ¿Estamos aprendiendo a adorar de la manera correcta? ¿Le costó tanto a Jacob aprenderlo? ¿Qué tal nosotros? Todo lo que tenemos viene de Dios. Protección, provisión, todo. ¿Estamos apoyándonos en Dios y solo en Dios? ¿O siempre estamos como Jacob, con un pie en el mundo, otro pie en el cielo y vacilando y luchando? Y ¿no sería mucho más fácil simplemente rendirnos y decirle, Señor, aquí estoy, úsame como quieras? Tú me has bendecido aun cuando yo no entendía. Y ahora yo quiero ser una bendición para otros, para mis hijos, mis nietos, bisnietos. Señor, yo quiero adorarte de corazón puro. Qué lindo sería aprenderlo en el puro vigor de la vida y no esperar hasta los últimos días. Padre Santo, gracias por el legado de Jacob. Qué fascinante ha sido trazar su vida desde su nacimiento hasta el final. Honestamente, Señor, veo que he tenido muchas cosas en común con él, pero quiero aprender de su ejemplo y no cometer todos los errores que él cometió. Gracias, Señor, por incluir en tu palabra todo, no solamente las grandes bendiciones y victorias. Señor, aquí tenemos también ejemplos de fracasos y carnalidad. Gracias por ser honesto con nosotros. Y ahora, Señor, te suplico que podamos ser nosotros honestos para contigo y reconocer tu mano en nuestras vidas, reconocer la fuente de toda bendición que eres tú. Padre Santo, posiblemente algún creyente escuchando estas palabras reconoce que está viviendo como el Jacob viejo, maquinando, engañando, viviendo en carnalidad, queriendo ser bendecido pero no queriendo bendecir. Señor, que pueda tal persona aprender por la fe esta noche. Señor, si alguien que está escuchando estas palabras no entiende cómo tener una relación genuina contigo, que pueda aprender a uno de nosotros o los que están escuchando por medio digital, que puedan preguntar a un creyente en el lugar donde estén cómo tener una relación contigo, cómo ser tu seguidor, tu discípulo. En el nombre precioso de Jesucristo te lo suplicamos. Amén.